En general, los finales son peligrosos, pero en el género de terror o en el género fantástico, nunca mejor dicho, los carga el diablo. I never had anybody die. Scary. Antes de empezar a hablar de Presence, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, es solo un clic. Además de eso, te recuerdo que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Presence se estrena el próximo viernes día 7 de marzo y es la nueva película del director Steven Soderbergh, que nos ha dejado joyas como Erin Brockovich o Traffic, entre otras. Esta vez se ha unido al trabajo del guionista David Coeb, que también es toda una leyenda, siendo el guionista, por ejemplo, de Jurassic Park o Misión Imposible. Aunque también hay que reconocer que ha firmado otros trabajos como la última entrega de La Momia. Todo perfecto no puede ser. Presence o la presencia nos habla de una casa que está habitada por una presencia, nunca mejor dicho. Y lo más interesante de esta película es su concepto principal, que es que seremos constantemente el punto de vista del fantasma o de esta presencia que habita la casa. No sé si os acordáis de la película de naturaleza violenta, que también daba la vuelta a la perspectiva, en ese caso, de las películas slasher, dándonos en su mayoría la perspectiva del asesino en serie. Pues aquí hace un poco lo mismo, pero esta vez con el fantasma o con esta presencia que está habitando la casa. Como protagonistas, entre otros, vamos a tener a la actriz Lucy Liu, Chris Sullivan, Kalina Liang, Eddie Maday y West Mulholland, entre otros. A través de la perspectiva de este fantasma vamos a conocer a la familia que acaba de mudarse a esta casa. Una casa que, por otro lado, más quisieran muchos. Pedazo de casoplón. A lo que vamos. La película ha costado $2 millones y a día de hoy ya ha resultado rentable porque ha recaudado más de $9 millones. Es una película barata, no, lo siguiente. Viene de la productora Neon y yo lo definiría como un experimento muy interesante, pero mal rematado. Por eso os decía al principio que los finales los carga el diablo. Visualmente se nota que tenemos detrás el talento de Steven Soderbergh. De hecho, aquí el director actúa también como director de fotografía y también como montador. Creo que su sensibilidad se muestra a la hora de mover la cámara por toda la casa y mostrarnos un lado muy interesante de esta presencia, de la que no sabemos absolutamente nada, pero con la que consigues empatizar desde el principio. Ese para mí es el punto más positivo de esta historia. Además, en un inicio, la historia de esta familia consigue ser muy interesante a través de los ojos de esta presencia. Porque bueno, todo el mundo tiene algún trapo sucio en casa. Y esta es una manera muy buena de situarnos como observadores y analizando básicamente a esta familia. De alguna manera juzgándoles. Y estos conceptos creo que son los más interesantes de toda la película. Ahora hablaremos del final, pero creo que hay otra cosa que no funciona del todo bien y es la cercanía con los personajes. Porque sí, a veces esta presencia se va a acercar mucho a estos actores, pero normalmente va a mantenerse a una distancia prudencial, por lo que las interpretaciones de los actores no se van a disfrutar, creo yo, como deberían. Pero aún así, hay uno de los actores que me ha demostrado que su interpretación no era la mejor del mundo y creo que está muy por debajo de sus compañeros de reparto. Y es la interpretación de West Mulholland, que para mí no me ha funcionado nada. Bastante menos creíble que la de sus compañeros. Pero donde creo que viene el problema gordo es en el final. Se trata de una cinta que dura básicamente 1 hora y media justísima. Se pasa bastante rápido y es entretenida por esto que os digo, por descubrir la historia de la familia. Pero ese final no me funciona nada. Es complicadísimo hablar de Presence sin caer en el spoiler, así que voy a hacerlo lo mejor posible. Este final creo que tiene un gran problema por el momento en el que decide mostrar sus cartas, que me parece que no es nada acertado. Tenemos una secuencia final con mucha fuerza y que es donde yo creo personalmente que se debería haber revelado el final de la historia. Pero sin embargo el guionista David Coeb considera que el final debe revelarse después de esta escena que resulta el clímax, el momento más intenso. Esta decisión de desvelarlo todo después de esa escena creo que ha sido el mayor error de todos.
porque para mí pierde muchísimo impacto. Esa revelación no es tan efectiva cuando ya ha pasado el momento de más tensión. Y de hecho tenía una manera muy pero que muy clara de desvelarlo en ese justo momento. No puedo deciros cómo porque si no os hago spoiler. Creo que es una manera muy interesante de darle la vuelta a las típicas películas de casas encantadas que las hemos visto miles y miles de veces, pero sin embargo ese error, bajo mi punto de vista en el final, hace que la película se desinfle muchísimo. Es una pena porque creo que tenían en sus manos un elemento muy bueno que era ese punto de vista y creo que se lo han cargado a la hora de narrar o de desvelar ese final. En mi opinión, si no hubiera sido por ese tropezón narrativo en el final, podría haber sido una película que habría estado al nivel, por ejemplo, de una producción también muy humilde como lo fue Paranormal Activity o El proyecto de la bruja de Blair, o haber estado incluso a la altura de los mejores años de M. Night Shyamalan. Pero creo que se han quedado por el camino. Siendo una producción teóricamente tan pequeña, con 2 millones de presupuesto, entiendo que esto quizá no se haya podido pulir o no hayan llegado a la conclusión de que ese final no encaja bien del todo. Simplemente son decisiones. Lo más seguro es que ellos estén contentísimos con ese final. Pero a mí me ha producido una gran frustración y mucha rabia al ver que ese final podría haber sido muchísimo mejor, más impactante, en el momento en el que has creado ese clímax. Porque al hacerlo mucho más tarde yo me he sentido simplemente engañada, traicionada. Me ha parecido una película tramposa en ese sentido por no haber contado bien ese final. Al menos eso es lo que creo yo. Tiene un elemento que por otro lado también me ha gustado mucho, que ha sido la banda sonora original. Y el diseño de sonido no está nada mal tampoco. Siendo una película que quiere presentarse como una cinta de terror, que a mí personalmente, bueno, me ha parecido una cinta de género fantástico, pero más bien lo calificaría como un drama con toques sobrenaturales, porque sí, he visto algunas citas que dicen que es la película más terrorífica del año, y dejadme que lo dude. Supongo que las películas son un poco como una carrera de fondo. No vale de nada que empieces muy bien al principio si al final te vas a tropezar. Un mal final te puede destrozar toda una película. Y bueno, no la destroza del todo porque creo que el concepto es muy interesante y a mí personalmente me gusta mucho, pero creo que ese final destroza muchísimo la sensación que te crea la película. Consiguen que empatices muchísimo con esta presencia y que descubrir la historia de esta familia sea de lo más interesante. Consigue mantenerte atento a la pantalla, cuando hemos visto 1 millón de películas como esta. Así que creo que en eso tiene bastante mérito. Por todo esto, para mí Presence es un 6,5. He disfrutado de su concepto, me ha parecido que tiene un desarrollo muy interesante, me ha mantenido atenta a la pantalla, pero ese final me ha dado muchísima rabia. Sin duda para mí, con un par de retoques, habría pasado de ser una película de 6,5 a un 8 incluso. Le reconozco sus méritos, 2 millones de euros haciendo esta película me parece un buen resultado, pero la ejecución final me parece un poquito torpe. Pero otra de las cosas que definen al cine es que hay que tomar decisiones, y si esta decisión es la que ha parecido más correcta, yo no tengo mucho más que decir. Ya sabéis que se estrena este viernes día 7 de marzo y si os gusta el cine de terror pero un poco más sutil quizá os pueda llamar la atención. Pero ya os digo, cuidadito con ese final. Cuando la veáis, contadme aquí abajo en la sección de comentarios, me gustaría saber vuestra opinión. Y como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.